muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Emmanuel Cedeño Brea, abogado y especialista en temas financieros, profesor de hecho de maestría y de docencia en la formación de economista también, y abogado, ¿verdad? Tú formas abogado también. Lamentablemente. No, con mucho gusto, claro que sí. Aunque tú casi pareces más economista, experto en finanzas que abogado. Yo creo que ni los abogados, yo estoy entre los abogados y los economistas y ninguno de los dos grupos me aceptan bien. A eso indica que hay algo bueno. Cuando uno como está bien con todo el mundo, hay que revisarse. Claro. Entonces, bueno, tú también advertiste cuando se anunció con bombos y platillos que República Dominicana, representada por su Ministerio Público, había llegado a un acuerdo con Odebrecht a raíz del escándalo que se destapó del pago de soborno y esas cosas. Y tú hiciste algunas advertencias. Vamos a recordar esas advertencias que tú hiciste. Bueno, y la publicamos aquí en el portal en y en mi blog. Básicamente, yo no estaba en desacuerdo con firmar el contrato. Con el convenio en sí. Sí, yo creo que tenía sentido en ese momento y que habían alternativas, era una alternativa viable que había que... O sea, que desde ese punto de vista no tengo ninguna crítica. Pero yo comenté dos cosas puntuales. Lo primero era que no eran 184 millones de dólares porque esos 184 millones de dólares se distribuyeron a pago a plazo en el tiempo, durante 8 años, 8 periodos, 8 cuotas, comenzando con la primera de 30 millones en el 2017, de 30 o 32 millones, no recuerdo bien, pero no contemplaba el pago de interés. O sea, no se tomó en cuenta un concepto básico de finanzas, que es el valor del dinero en el tiempo. Obviamente. $1 hoy no es lo mismo que $1 mañana, porque si me dan $1 hoy, lo pongo en el banco y algo, aunque sea una fracción, vas a ganar. Algo voy a ganar. Entonces, cuando yo en ese momento, en el 2017, calculé, tomando la tasa de los bonos internacionales que tenía Odebrecht, el valor presente neto, o sea, de ese flujo de pagos, salía que no eran 184 millones, sino que había un descuento para el Estado Dominicano de alrededor de un 25%, menos de valor. Menos de lo que se pensaba que se iba a cobrar. Entonces, aplicando el razonamiento de los comerciantes de Villa Consuelo, que era mi abuelo, que era un comerciante de Villa Consuelo. Pero esos son sabios del negocio. Claro. Yo dije, bueno, pero no solamente no se está pagando interés, no se está tomando el valor presente, el valor de dinero en el tiempo, en cuenta, sino que además hay un elemento de riesgo. Porque tú no sabes si ese deudor te va a repagar, si en el día de mañana, como de hecho ocurrió, hubo realmente una corrida, no contra un banco, sino contra una empresa, sí, donde gran parte de su valor se derivaba de la marca y de la realización de obras, y hay países que terminaron de realizar negocios. Y muchas entidades que dejaron de hacer cualquier tipo de negocio con ese consorcio. Entonces hubo un impacto también reputacional terrible, entró en dificultades financieras, y no había que tener una bola de cristal para saber eso. Entonces, ante la incertidumbre y el riesgo, los acreedores toman garantías, mayores garantías. Importante, aquí no tomamos ninguna garantía, ninguna previsión. Básicamente nosotros fuimos el único país que firmó el acuerdo con la holding, con la matriz, con Odebrecht S.A., mientras la mayoría de los países latinoamericanos firmaron con el brazo operativo, que es Odebrecht Ingeniería en Construcción, o también se llama Constructora Norberto Odebrecht, históricamente se llamaba, OEC. Yo creo que una estrategia quizás más adecuada hubiese sido firmar con ambas, porque el brazo operativo es la que construye y la que está realizando construcciones aquí muy importantes, como en el caso de la termoeléctrica, que es una de las construcciones de la obra más importante que ellos, bueno, la más importante. No, sí, no, aquí por la inversión y lo que representa. Y para el pueblo dominicano, ¿no? Sí. Tenemos expectativa de que esa obra resuelva ciertos problemas fundamentales. Y además esa es la empresa que está demandando al Estado en un arbitraje internacional por 108 millones. Entonces, el brazo operativo. Yo comenté, por ejemplo, en su momento que dónde están los activos. Uno trata de identificar y los flujos de pagos de deudas pendientes son activos. Que la compensación en derecho civil dominicano opera automáticamente y ahí hay dos garantías. Tanto la compensación automática, el neteo, para lo que son deudores recíprocos es la garantía de oro, en los mercados financieros internacionales también, y el tema también de la solidaridad, de tener otro codeudor que pueda asumir en el caso de que la holding
Y esa estrategia hubiese roto, hubiese cortado el velo corporativo entre las subsidiarias. Si el dinero estaba en Brasil con la matriz, que resultó que no estaba allá, pero entonces ahora lo que ocurre, según los medios internacionales, la Folia de Sao Paulo y los demás, es que hay un proceso de insolvencia. De hecho, el holding como existía ya no existe. Es una subdivisión, me parece, y venta de acciones, y hasta cambio de nombre. Sí, por el tema reputacional, Odebrecht S.A. entró en un proceso de reestructuración. O sea que cuando viene a ver, nosotros vamos a querer cobrarle a una entidad que es posible que esté diluida o que ya no sea lo que era, ¿no? La entidad entró en reestructuración, o sea, tiene problemas de solvencia. En un artículo reciente, que será publicado en el portal, yo analizo, por ejemplo, cómo a los obligacionistas, más de 3.000 millones de dólares tiene de bonos. A esos bonistas ya se está anunciando que van a recibir descuentos de entre 70 y 80% del capital. Porque cuando hay una reestructuración, tú tienes que... Lo primero es que hay un periodo de 180 días de suspensión de pago. Los acreedores garantizados no tienen problema, son los acreedores no garantizados. Los abogados dicen quirografario, como nosotros, como el único país que se inscribió como deudor de esa entidad. Entonces tú tienes 180 días donde ellos tienen que presentar un plan. Ahora, el plan lo que implica son dos cosas, o recorte o tiempo. Te pueden negociar así, yo te pago ahora, pero te pago solo X cantidad. Sí. Menos de lo que estaba establecido en el texto. Claro, que son los descuentos o los recortes. O quiere que te pague esa cantidad, pero me tiene que dar X tiempo más. Claro. Que es un riesgo también. Lo estamos financiando, y estamos financiando los pagos de otros acreedores. Y un riesgo porque quién sabe lo que puede pasar en ese periodo de tiempo, si eso colapsa completamente. Totalmente. Entonces, si los obligacionistas internacionales están recibiendo descuentos de 70 a 80%, imagínese. yo espero y anticipo que ese sea el caso del acuerdo con la Procuraduría también. Además de que solamente se han hecho 2 pagos. O sea, ellos cayeron en impago con el tercero. Bueno, aquí estamos reclamando ese pago. El tercero, sí, y los subsiguientes. Esas fueron las críticas. Y el acuerdo que se suscribió no conlleva que en ese caso, por lo menos si se atrasa el pago de Odebrecht, se le incremente, se le ponga una penalidad. Lo que pasa es que al final una penalidad no resuelve el problema porque es una entidad insolvente. Bueno, sí, puede decir que no. Ellos pueden poner... Que no pueden asumir claro, una penalidad. O sea, ahí lo que uno tenía que buscar eran garantías, porque fíjate, si uno lo hace con la constructora local y en el peor de los casos perdemos el arbitraje y se ordena que paguemos los 708 millones, tú compensas y tú dices, está bien, somos deudores mutuamente, pero aquí tu matriz cayó en impago, entonces tú me debes un dinero, vamos a compensarlo automáticamente. Y la insolvencia es una causa dentro de la mayoría de los contratos para tú acelerar el pago de todo el dinero. O sea, que todo el dinero se haga exigible cuando se ha prestado o se ha permitido a plazo. Entonces, retomando, en tu artículo original tú decías, incluso en el caso que ese convenio se estuviera cumpliendo cabalmente, ya ahí teníamos el problema de que no tomamos en cuenta la depreciación. El valor del dinero en el tiempo. En el tiempo. Entonces ahí ya por lo menos un 25% menos íbamos a perder. Claro, que es una pésima administración de la cosa pública. Pero suponte que se cumpliera, era 25% menos, pero en este caso es peor todavía lo que está ocurriendo. Sí, la segunda advertencia era que no habían garantías de cara al deterioro, la erosión de la capacidad de repago de ese conglomerado, tanto de la holding como de la subsidiaria. Y mira que yo recuerdo, tú y otros de aquí, del país y del exterior, habían advertido que ese consorcio iba a reducirse o se iba a la bancarrota, porque el efecto en su reputación fue terrible casi en todo el mundo, ¿no? Sí. A raíz de lo que pasó en Estados Unidos y todo eso. Y muchos países que lo expulsaron completamente. Sí. Y la crisis política que ha generado en unos países, ¿verdad? Como Perú. En Wikipedia, Gustavo, Odebrecht, en inglés, tú lo buscas y dice que es un sinónimo de corrupción. O sea, el nombre, la marca, se volvió un sinónimo de corrupción. Hasta una serie de Netflix tiene el escándalo. Sí, sí, sí. Y es algo que tiene un impacto, ¿no?, importante. Encima de eso, tú le sumas que todos los gobiernos que multaron estaban tratando de recuperar un poco lo que perdieron a nivel de soborno y de sobrevaluaciones, y eso te genera una corrida contra una empresa.
Y esa bueno, pasa con un banco. Con un banco queda totalmente. mal con un cliente importante y se llama un escándalo. Sí. Probablemente de que abre la puerta al otro día está todo el mundo en fila buscando su dinero. Entonces, para que eso hay un problema de coordinación. Si todos los países tratan de cobrar al mismo tiempo y todos los acreedores y encima le quitan los activos, que son los contratos de construcción, que eso es lo que ellos hacen, ese es su negocio, entonces va a haber problemas. Y eso no había que ser un genio para No, pero aquí advertirlo. sí que no se tomó en cuenta nada de eso. Bueno, Porque yo estuve viendo, por ejemplo, que en Colombia se le obligó a terminar una obra y se dijo, bueno, y en tal tiempo, cuando termine, se van. O sea, no se hizo nada más, no se negoció nada. No. sí, Panamá también se le cobró un dinero también. yo creo que había un tema aquí de riesgo moral. Riesgo moral en el sentido de que la obra más importante para el Estado Dominicano estaba a medio andar y había que tratar de garantizar que se cumpliera con esa obra porque el costo político iba a ser enorme. Pero en ese caso no se pudo negociar el traspaso de esos contratos. Al final debió Por lo menos hacer, la parte de Odebrecht, porque podían dejar a Tecnimón y a Grupo Estrella. yo no sé los detalles técnicos de quién es experto en hacer qué, ¿no? Bien. Pero al final lo que había era que tratar de asegurar el cumplimiento de esa obra y a la vez el repago del compromiso. Al final fueron 184 millones, el duplo. Se dice que Odebrecht pagó al menos 92 millones de dólares. Sí, eso nunca se sabrá. Era más, obviamente. Y cuando tú cruzas la información con los últimos documentos que se filtraron a través del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, uno se da cuenta de que era más dinero. Sí, dentro ahí de la aparecieron estructura. 39 millones de dólares más. Entonces, Sí. había realmente que... Y ese monto, 184 millones, yo no estoy diciendo que eso iba a reponer el daño. Eso es sumamente arbitrario, tú sabes, hay una ley que te dicen el duplo, el triple, lo que sea. Al final uno no sabe el daño social, económico total de lo que produjo y lo que causó, que ha sido grandísimo, enorme. Todavía estamos lidiando con un proceso difícil, Y, bueno, con repercusiones. Pero en ese caso, lo que había que hacer era buscar garantía para que repagaran y que repagaran la totalidad. Porque eso es lo que tú envías el mensaje de disciplina a los demás que pueden estar pensando hacer lo mismo en el futuro, de que no te va a salir con la tuya, si lo haces te vamos a castigar y eso es lo que disuade. El sí, efecto bueno, es disuasivo. ese aspecto de la disuasión, que quizás es lo que aquí no opera. Porque no es que no haya sinvergüenza en todos los países, ahora hay consecuencias. Quizás Claro. aquí eso es lo que no tenemos, un sistema de consecuencias. Sí, y eso Sí. erosiona, ¿no? la credibilidad. Además de que yo todavía no he visto, obviamente nadie ha visto, muy poca gente ha visto los números del presupuesto. Pero si la Procuraduría contaba con ese dinero para construir centros penitenciarios, puede haber un choque fuerte presupuestario con la ausencia de esos pagos. Hay que ver, porque esas cuentas no están muy claras, ¿no? Pero eso es un tema que podría tener unas repercusiones adicionales para la República Dominicana, porque la Procuraduría necesita recursos, muchos recursos, más de lo que viene recibiendo. Tú sabes que yo lo he analizado Sí, en una serie sí. de artículos y hubo una década perdida presupuestaria que afectó más al Poder Judicial que a la Procuraduría, pero a ambos igual. Hay leyes de asignación que no se cumplen y realmente la Procuraduría tiene muchas cosas a cargo, incluyendo las prisiones, que tienen un problema enorme que hay que resolver. Entonces, si ellos estaban contando con esos recursos y esos recursos no están, Ahí hay un pueden problema. haber dificultades financieras. Bien, ¿tú piensas que después de eso, para que cerremos esa parte ya, se ha sacado alguna lección en República Dominicana como país, no solo el Estado, sino el propio sector privado? ¿Se ha sacado algo que digamos, bueno, ya eso no se puede hacer? Después que ocurrió esto con Odebrecht, hay que tener cuidado. ¿Hemos aprendido algo? ¿Tú piensas? Yo creo que es un evento que va a tener un cambio en la manera como se hacen las cosas. Debería tenerlo, ¿no? Desde el punto del sector público, de las personas que detentan el poder. Yo espero que se hayan aprendido las lecciones, porque ha sido algo realmente un impacto multidimensional en diferentes aspectos de la vida nacional y que todavía estaremos cosechando los frutos durante mucho tiempo, yo creo. Y el hecho de que la empresa llegó a decir que aquí colocó la oficina esa que tenía para el pago de soborno, porque entendía que este era un país, para decirlo de manera bonita, laxo en ciertas regulaciones, que no eran muy estrictos.
¿eso no afecta la credibilidad del país frente a Sí. otros gobiernos, frente a los mercados internacionales? Sí, totalmente. Y afecta la institucionalidad del sector privado, los bancos, Sí. el sector financiero dominicano, el acceso al sistema de pagos internacional de nuestros bancos, que son los vínculos, ¿no?, dentro de la cadena interbancaria. Fíjate, por ejemplo, cómo de repente comienzan a ser sancionados dominicanos en la lista de la OFAC, Sí. del Tesoro de los Estados Unidos. Sí, con la ley aquella Manixi, ¿qué se llama? Sí, pero al final no importa cómo entran, Sí. sino que esa es la famosa lista Clinton. Sí, Ahora tenemos a un grupo de narcotraficantes que entraron sí. y a otras personas anteriormente Pero hay político relacionadas y de con, todo ahí. claro, con corrupción, también con el tema de Odebrecht. Yo creo que la tendencia parece ser que Estados Unidos va, en la medida en que estas cosas no se alineen y no vayan esclareciéndose, va a continuar con esa política de manera más agresiva. Ha sido la tendencia. Yo tengo un gráfico de The Economist donde nos enseña cómo el número de individuos incluido en la lista SDN, por las siglas en inglés, que es la lista de los FAC, ha ido aumentando en los últimos años. Yo creo que la tendencia es esa, el mensaje es ese. Hay gente que va a perder la visa y hay gente que va a ser sancionada porque las cosas no están haciéndose como deben. Pero lo de la visa es lo de menos. ¿Sabes que aquí es el peor Sí, de los pero castigos? si una persona le hacen esa sanción, por ejemplo, ¿puede tener una tarjeta de crédito En de dólares origen no. norteamericano? No puede. No, No puede hacer ninguna operación en dólares que implique el sistema norteamericano. No puede tocar dólares. Es como una especie de leproso. Y es además algo muy complicado porque Pero aún si viaja a un tercer país. puede tener problemas, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene una marca de tarjeta de crédito de origen norteamericano y viaja a un tercer país, no puede. Es que no la tendría la marca de tarjeta, no tendría una tarjeta O de sea, crédito en dólares. automáticamente si la tiene y le aplican esa sanción, esa tarjeta debe ser... Puede ser porque los bancos tienen unos filtros, unos sistemas Sí. de monitoreo. porque entonces sancionan al banco. Si el banco no cumple, sancionan al banco. Entonces, como tú dices, tiene que operar con otras monedas y Se le dificulta la vida. es un poco difícil. ¿Sí? No, y un en poco. ese caso, porque algunos de los que sancionaron tenían, tengo entendido, propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, Sí, automáticamente se le congelan los activos. pero no se los confiscan de inmediato. Sí, se lo congelan. Lo que hace es que la propiedad se la termina. Entonces ya pierden. Ah, caray. O sea, que yo pensaba que ellos podían mandar a alguien que se lo subaste y obtener el dinero. No, porque no, pueden. ¿cómo van a obtener dinero? Está prohibido tocar Es una dólares. confiscación, de hecho, entonces, Sí, una, sí. una ejecución de la propiedad. Por eso se llama la Oficina del Control de los Activos Extranjeros, Office of Foreign Assets Control, esa es la OFAC. Y eso lo que hace es eso, que te congela el dinero. Y es una política extraterritorial que aplica, Estados Unidos tiene un brazo largo y aplica extraterritorialmente, ¿cómo? A través de la banca, porque Bueno, todos los bancos necesitan... Chomsky dice que su país, él es un norteamericano, pero muy crítico, dice Sí, que sí. no es una nación, es una transnación. Sí, porque opera en todas partes. De hecho, su ejército está Claro, diseminado disperso en por el el mundo mundo. también. Claro. Vamos a otra pausa y retornamos con otros temas. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Emmanuel Cedeño Brea, abogado especialista en temas financieros, y también yo diría que es un economista también en los hechos, un financista, ¿verdad? Bueno, estas cosas, ¿qué tanto le ponen atención, ya hablando a visión de futuro y como los países deben planificarse, los estados y el estado nuestro, qué tanta atención le está poniendo a entender que hay cierta línea que no debe cruzar, que debe tener cuidado con quién colocan en ciertos puestos en el estado, con quién se relacionan? ¿Se le está haciendo caso? Porque yo he visto tus trabajos y de otra gente y hay instituciones, por ejemplo, como Deloitte, que han hecho mucha advertencia sobre esos temas, sus especialistas. ¿Qué tanto están haciendo gran seguimiento nuestras autoridades a esos temas? Bueno, yo no te puedo decir a nivel, porque yo no trabajo en el Estado, nunca he trabajado en el Estado, o sea que no Pero por conozco lo la que tú ves, interioridad. cómo se están haciendo las cosas. Bueno, el hecho de que una persona sancionada por la OFAC sea candidato a senador De nuevo. por un partido,
me parece que no le están poniendo atención. Se lo están tomando A un la poco a la realidad. ligera. Sí, y sobre todo porque eso va a generar, si no lo hacen las urnas, va a generar consecuencias extranjeras. Porque al final del día, el objetivo ahora es que ese tipo de personas no participen. Alguien que esté en la lista Clinton, eso como que el Chapo, tú me dices, o que en su momento Pablo Escobar, luego de que fue incluido, pueda venir a tratar de reelegirse. O sea, él debería generar hasta el mismo rechazo, primeramente de sus pares, de quienes están en los partidos políticos. Porque eso es algo ya que está en un nivel tan alto que no debe verse como algo de que una persecución política, que esa es la clásica línea de aquí. Entonces yo creo que hay que tomar mayor atención a este tipo de cosas. También las personas que están involucradas en esos hechos son conscientes de que en la medida en que continúen tratando de... Porque es una especie de desafío que están haciendo. Totalmente. Y eso no pudiera generarle al país, digamos, una mirada crítica diciendo, pero eso es un país en que no hay ninguna consecuencia, se acepta cualquiera, que sea un legislador o sea un funcionario. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos coexistido con lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, de que este es bueno, pero este que está cerca es malo, pero realmente son dos. Pero es de los malos míos. Entonces, hay ese tipo de cosas, claro, que se toman en cuenta. Incide mucho el tema de la diplomacia. Ahora, desde el sector privado tiene que haber mayor, quizá, atracción de que por lo menos ciertos cargos, ciertas posiciones estén ocupadas por personas capacitadas, que las hay. En todos los estamentos del Estado hay gente que tiene muchísima capacidad y que tiene una hoja de vida limpia, pulcra y que puede hacer un buen trabajo. O sea que eso es un tema, yo creo que tratar de sacudir un poco esa percepción de república bananera y nosotros dar mayores señales de institucionalidad. Sí, porque uno piensa también que los estados tienen que ser responsables con su propia gente primero y después hacia el exterior, ¿verdad? Claro. Es algo, bueno. Bien, ¿cómo tú ves en general aquí en las escuelas que forman abogados, forman economistas, que estamos al día en estos temas? Yo creo que hay muy buenos profesionales y hay una nueva generación de profesionales que se están formando, que se están capacitando más. Yo conozco, por ejemplo, el caso de la Pucamaima, hay un grupo excelente de 20 profesores, profesionales en todos los niveles, privado, público, que están haciendo un doctorado con la Universidad del Externado, por ejemplo, y eso va a hacer un aporte enorme para la enseñanza del derecho, donde muchos años había la percepción de que había que estar fogueado en los tribunales, pero que lo académico quizás no era tan importante como estar fogueado en los tribunales. Yo creo que hay que tener ambas cosas, ¿no? En economía hay un gran aporte de economistas profesionales que han hecho su doctorado fuera y que han estado haciendo, por ejemplo, del Banco Central y de otras instituciones, por ejemplo, el caso de Empírica, que es un tanque de pensamiento que comenzó en la Universidad Católica de Santo Domingo, y luego los economistas que impulsaron esa iniciativa están en otras escuelas y se han dedicado a mejorar la enseñanza. Por lo menos en esos dos campos yo conozco que existe el deseo, ¿no? En el Instituto OMG nosotros también estamos impulsando la formación y la investigación en temas innovadores. Yo creo que es algo bueno, positivo. A nivel de país me parece que la cifra ronda por 3% de los profesores que son doctores. Pero si es de abogado, son muchos, porque hay muchos abogados aquí. Yo creo que debe ser, paradójicamente, hay muchos abogados, sí. Sí. Pero hay abogados que dicen que de Bonao para acá todos somos doctores, pero realmente hay abogados que no todos tienen doctorado, aunque le llamen doctor. Bueno, lo que pasa es que antes se graduaban, en el caso de nuestra universidad estatal, directo, sí, salían doctores, pero no es un PhD en sí. No, eso es correcto. Entonces, yo creo que el número de abogados es más reducido en cuanto a nivel de PhD. No significa que sea algo imprescindible, porque hay grandes maestros. Pero muchos de esos grandes maestros, como el caso, por ejemplo, del profesor Eduardo Jorge, Héctor Ali, ese de la Pucamaima, y un sinnúmero de profesionales que yo conozco que están haciendo su doctorado ahora, valoran eso y están muy motivados para hacerlo. Entonces hay un reconocimiento de que tenemos que seguir avanzando, creciendo, para que el país avance a nivel de desarrollo. Sí. Y yo he visto que se ha incorporado a puestos públicos
jóvenes también con muy buena formación. Por ejemplo, ahí está el nuevo ministro de Economía, un muchacho joven que Sí. tiene muy buena formación. Sí, tiene muy buena formación, parte de su equipo técnico. Hay mucha gente dentro del sector público que está bien formada, que tienen una formación sólida, que se han educado en universidades en el extranjero y que sobre todo tienen la disposición de diseñar políticas públicas diferentes y de hacer la cosa de manera diferente para que el país avance. Pero hay una instancia del Estado nuestro muy importante, que es el poder legislativo. Aquí durante muchos años ha habido la queja de que se cuelan leyes o con errores o que no están al día con lo que está ocurriendo en tal o cual materia especializada. En ese aspecto, ¿qué podríamos hacer? Porque cualquiera tiene derecho de ser elegido, ¿verdad? Sí. Ahora, si se va a tratar un tema, supongamos esa legislación que tiene que ver con todos esos controles financieros, no pueden poner a cualquiera a escribir ese texto. Tienen que tener consultores que sepan lo que está ocurriendo. ¿Ahí qué se podría hacer? Para que evitemos esos problemas que después nos trae. Eso es un buen punto. Y yo creo que no solamente en la ley especializada. Yo he sido muy crítico de la calidad legislativa. Por ejemplo, hay una ley que prohíbe la pipa de agua, la juca. Ah, no, pero yo creo que ese es un hombre que se levantó con un disparate en la cabeza que propuso eso, porque eso no tiene sentido. Había otra que era Además que el regulando, problema no es el aparato, es lo que le ponen adentro. claro, había otra que era regulando el uniforme de las empleadas domésticas, que tiene un razonamiento social importante, pero que realmente no estaba resolviendo ningún problema. No, no. Entonces, al final tú tienes una serie de leyes que son leyes chatarras, que además se incumplen, lo cual te genera menosprecio por el ordenamiento jurídico y por el Estado del Derecho, porque Y se armó todo un escarceo porque hay uno que se inventó una cosa de que para que fuera obligatoria la lectura de la Biblia. Y otro que sometió una resolución para que se cumpliera esa ley. Y en la práctica no se va a cumplir porque es una cosa totalmente disparatada. claro, o sea, hay una serie de mala política. Entonces, yo entiendo que el diseño institucional, lo primero es que no podemos tener solamente élites en el Congreso, porque el Congreso tiene que ser representativo de la población. No, no, obviamente sí. Ahora, dentro del diseño institucional hay una serie de mecanismos, la comisión, los equipos técnicos, o sea, cada legislador tiene una oficina técnica donde tiene personas que nosotros le pagamos con nuestro dinero para que por lo menos contraten especialistas y que no sean personas que no trabajen. Entonces, hay recursos, hay instituciones, el mismo mecanismo de vistas públicas, las comisiones citan expertos. Hay buenos ejemplos, por ejemplo, la ley de prevención de lavado de activos fue una ley que contó con el apoyo de muchos expertos connotados en esa materia y resultó ser una ley muy criticada por algunos, pero una ley que nadie puede decir que no está conforme con los estándares internacionales del momento, independientemente o no, no. O sea que al final pasamos la evaluación de Gafila con un buen resultado y eso favorece el sistema financiero nacional. Entonces hay una serie de mecanismos para que las cosas funcionen que no han estado funcionando, hay que preguntarse por qué. Si es un problema de técnica legislativa, si es un problema de... Porque al final del día es como dicen las personas que estudian estadística. Cualquier modelo, si tú le entras basura, va a salir basura. Entonces, si el Congreso no está funcionando bien, hay que ver. Bueno, de las cosas que se critican de nuestro Congreso es que ellos tienen tres funciones básicas, como Sí. legislar, supervisar y la otra... ¿Cómo se llama la del barrilito? Fiscalizar es la tercera. No, pero ese es un extra que ellos crearon. Entonces quizás está bien, crean una ley, pero tienen que fiscalizar que las cosas se cumplan, Claro, tienen claro. que, ¿verdad? Y tienen que llamar capítulo Y hacer contrapeso al claro, Ejecutivo. al Ejecutivo. Quizás en esa parte que han estado fallando nuestros senadores y diputados. Yo creo que hay un problema en la producción legislativa. Hay un También. problema, claro, de regulación, de fundamentos, de análisis costo-beneficio, que es importante. O sea, la regulación solamente se justifica si tú estás corrigiendo, según la teoría económica, ¿no? Y es lo que nosotros enseñamos en las aulas, que si tú estás corrigiendo un fallo del mercado, un problema económico, ¿no? Social. Pero si la sal sale más caro que el chivo, entonces no se justifica. O si va a ser una ley inaplicable. Y el estudio de impacto, porque es un ciclo regulatorio. No es tú sacar una ley contra la juca y ya. Tú tienes que medir lo que pasó antes. Si tú corregiste el problema, puede ser que la solución no surte efecto deseado. Puedes tener un efecto contrario, puede tener efectos secundarios, porque son antídotos. Entonces, si tú no monitoreas y tú no ves cuál es el resultado, tú estás dando palo a ciega. Sí, lo primero es que no se hizo un estudio de eso, para saber cuál era la solución a que se usaran ciertas sustancias a través de ese aparato, porque es un aparato, un instrumento. ¿Sí? Claro, y cuál es el costo realmente económico, porque hay personas que se mueren, bueno,
Hay personas que se mueren manejando. Significa que tú vas a prohibir que se maneje. Hay un costo para las personas porque esas personas requieren de atención médica, otras personas pierden la vida. Pero el fundamento de esa ley, por ejemplo, en este caso que estamos discutiendo esa ley, un razonamiento muy pobre. Hablaba hasta de problemas dentales, como que el Estado paternalista tiene que estar ahí atento a de que la gente no comparte una boquilla. Y a mí me da igual, yo soy indiferente porque yo no soy consumidor de juca. Pero entiendo que hay que regular y legislar con criterios. Porque ese proyecto en lo que se discutía estaba tomando tiempo valioso para discutir otros proyectos. Y hay un montón de ejemplos. Mira la ley de partidos. ¿Cuáles disposiciones quedan vigentes de esa ley? Bueno, porque después de 20 años se atropelló al final el proyecto. O sea, entonces ahora le han puesto tantos parches y han quitado cosas que uno no sabe qué va a quedar. Y todo eso es costoso, todo eso implica recursos. El Tribunal Constitucional, declarando artículos inconstitucionales, está dejando de conocer otros casos que son más fundamentales. Por cierto que tú en ese aspecto tú has escrito del rendimiento de las cortes, que aquí no se suele medir eso. En otros países esas cosas se miden y eso tiene un costo. Sí. Inclusive los operativos policiales, y lo más normal es que uno ve que en otros países si mantienen cierto despliegue de policía en una situación y ven que el costo no compensa lo que se está haciendo, retiran eso de inmediato. Y yo realmente, a mí me da igual que, o sea, yo entiendo que para tener un retén de policías y de guardia, chequeando el baúl para sacar pipa de agua, yo prefiero tenerlo monitoreando y atrapando delincuentes y criminales. Sí, y en prevención de los pérdida patrullajes preventivos, no, claro. No que se apuesten en un lugar que lo que vienen a macutear a la gente que claro. pasa por ahí. Entonces, eso no tiene sentido. Eso es una política pública que no tiene ni pie ni cabeza. Y eso es lo que está saliendo. Pero quizás es que aquí no se miden y no se trabaja con el asunto de costo-beneficio en la política pública. Es uno de los problemas que tenemos. Manuel, muchas gracias. No, gracias a usted. Un gran honor y siempre aprendemos mucho contigo. No, encantado de ser un colaborador de Acento y de Acento.com. Esperamos tus próximos artículos como siempre. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, y no se vayan, que hay más en Acento TV.